Damos paso a la tercera de las ponencias de esta mañana. En realidad es una mesa redonda en la cual nos encontramos, digamos, los pilares de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que lleva por título Audiencias activas y periodismo, ciudadanos implicados o consumidores motivados. Se trata de un proyecto coordinado en el que participan investigadores de las universidades de Ramon Llull, Pompeu Fabra, la Universidad de Málaga, la Universidad del País Vasco, Rovira i Virgili, Valencia y Libre de Bruselas, además de investigadores de universidades de Portugal, Brasil y no sé si se me olvida algún otro. Bélgica. Bueno, Bélgica ya, y Bélgica también. La mesa redonda en realidad es, como bien decía, este proyecto coordinado tiene la base en 4 universidades, fundamentalmente, que son, de ahí la presencia de los 4 miembros en esta mesa. Bella Palomo, que viene de la Universidad de Málaga, Pere Masip, que viene de la Universidad Ramon Llull, Pere Freisa, que viene de la Universidad Pompeu Fabra, y yo, Koldo, que provengo de la Universidad del País Vasco, como muchos de vosotros y vosotras ya sabéis. La participación de las audiencias en cualquiera de sus formas, y lo hemos visto a lo largo de estas 2 jornadas y denominaciones, revitaliza aparentemente la democracia, gracias a la posibilidad que las tecnologías de la información y la comunicación ofrecen para el debate público. Aunque frente a estas posiciones algunos autores se cuestionan si las tecnologías interactivas fomentan la democracia o el mercado, potenciando al ciudadano o fortaleciendo al consumidor. En este contexto, los objetivos que se marcó este proyecto de investigación, que repito lleva por título Audiencias activas y periodismo, eran fundamentalmente conocer las motivaciones que impulsan a los usuarios a participar a través de diversas formas que para ello proporcionan los cibermedios, estudiar la opinión de los ciudadanos sobre la función democrática que se ha otorgado a los medios de comunicación y su papel en una sociedad en red, y determinar qué medios consideran los ciudadanos que cumplen mejor la función democrática y si la participación ciudadana fortalece dicha función. Analizar el impacto que las audiencias activas tienen en las rutinas periodísticas y, derivado de este contexto, qué criterios de innovación aplica a la empresa para canalizar la participación ciudadana. Determinar los mecanismos de regulación que defienden la participación y los contenidos que se generan por parte de la audiencia, conocer el tipo de contenidos elaborados por esta, establecer las características que los definen y definir indicadores de calidad asociados a dichos contenidos. Identificar pautas y tendencias en la integración de la información periodística en la así llamada web de datos o web 3.0 y presentar, acorde con lo anterior, modelos con valor y capacidad heurística y predictiva que, a su vez, puedan ponerse al servicio de nuevos proyectos de investigación básica o favorecer proyectos de I+D+I con empresas de comunicación. Por la parte que nos tocaba a la Universidad del País Vasco, porque es un proyecto de hace un año concedido, la parte que toca o cubrir, digámosla, a la Universidad del País Vasco es fundamentalmente la relacionada con la calidad de los contenidos producidos por la audiencia, ¿no? Y en ese sentido, cabe señalar que durante los últimos años asistimos a un contexto de crisis que atraviesan los medios de comunicación denominados tradicionales, fundamentalmente la prensa, la radio y la televisión, el cual consideramos como una crisis económica y financiera, pero también incluso de credibilidad, lo que ha provocado un profundo cambio cultural en el consumo de la información por parte de las audiencias. Estas empiezan a consumir la información desde otro lugar, de otra forma y en otros espacios, como productor, en algunos casos, de los contenidos. Las audiencias experimentan y participan con las distintas nuevas tecnologías, las nuevas herramientas y las nuevas plataformas, proponiendo un nuevo modo de contar lo que está sucediendo a su alrededor. Paralelamente, se produce también un cambio en el consumo de contenidos de Internet. Los sitios de mayor volumen de audiencia no son solo los cibermedios, sino Facebook, Twitter, Google, Yahoo, sitios todos ellos para compartir contenidos y vinculados a las redes sociales. A partir del ranking mundial de Alexa, de la revisión de los 20 sitios más visitados en España en el año 2011, observamos que no hay ningún cibermedio en los primeros puestos. En la posición 10 se encuentra marca.com y en la 11 elmundo.es y en la 12 elpaís.com. Lo cual indica que en nuestro país se sigue la tendencia que se está dando a nivel mundial
en donde prácticamente no aparece ningún sitio de noticias entre los más visitados. De ello se deduce que estamos ante una situación en la cual las audiencias no buscan el consumo de la agenda de los medios tradicionales de comunicación, sino que dirigen sus preferencias hacia otros espacios, en los cuales no solo consumen información, sino que en ocasiones también la producen y la comparten. El empuje imparable de las TICs en un panorama de convergencia mediática y tecnológica ha afectado de modo radical a los contenidos y los procesos productivos de los medios de comunicación. Asistimos a una etapa ilusionante para el sector periodístico, lleno de retos y desafíos, especialmente ante el protagonismo cada vez mayor que cobran las audiencias. Los medios, superada una primera fase de escepticismo, se van adaptando al nuevo escenario, pues han comprendido que no se trata de una moda pasajera, sino de un profundo cambio que en los modelos a través de los cuales la sociedad genera, consume, comparte y valora la información. La utilización de las tecnologías y herramientas de participación surgidas al amparo de la convergencia tecnológica se incrementa progresivamente, lo que ha supuesto una verdadera revolución en la sociedad del siglo XXI. Los medios de comunicación también se ven profundamente afectados por estas nuevas prácticas, tanto a nivel estructural como de contenidos. Los cibermedios han adoptado en los últimos años los mecanismos y herramientas propias de la Web 2.0, basados en la participación y en la interactividad, identificándose grandes diferencias entre los distintos modelos de participación por los que apuesta cada medio. Los medios han reaccionado con una mezcla de precaución y entusiasmo ante estas posibilidades, intentando integrar la participación en sus rutinas sin que ponga en cuestión la autoridad profesional del periodista. Los estudios realizados sugieren que la principal motivación para crear estos espacios de participación es la económica, por encima de los motivos periodísticos o de cultura democrática. Un estudio comparativo de los diarios digitales líderes en 10 países europeos y norteamericanos confirma este extremo, subrayando la importancia de fidelizar a la audiencia en un momento crítico por delante de motivos periodísticos de mejorar la relación del medio con la audiencia o disponer de nuevas fuentes. No puede desvincularse la apuesta por la participación de una estrategia económica adoptada por los medios para rentabilizar la audiencia. La participación se presenta como un mecanismo que no solo permite ganar la batalla de la audiencia, sino que además ofrece importantes alicientes para conseguir una mayor rentabilidad de la misma. A través de las diversas formas de participación desplegadas por los medios de comunicación, se consigue crear comunidad entre el medio y una parte de su audiencia. Una comunidad que conlleva mayor fidelidad. El usuario pasa a ser protagonista informativo, se siente útil e influyente y hace más útil e influyente al propio medio. La distinción entre consumidores y productores de noticias no son del todo claras. El nuevo papel activo de las audiencias incentiva el surgimiento de nuevas voces que cuestionan el papel del periodista y el periodismo. El tradicional rol de los medios de mediador y animador del debate público se ve, pues, puesto en entredicho. Las posibilidades que ofrece Internet para disfrutar todo tipo de contenidos conduce a diversos autores a considerar la red como la nueva ágora pública. Esta tendencia a aceptar contribuciones de los lectores a la hora de contribuir al discurso noticioso de los medios, la necesidad ciudadana de participar en la construcción de la realidad social, es lo que se ha denominado genéricamente como periodismo ciudadano y que algunos autores distinguen del periodismo participativo, pese al consenso existente en equiparar ambos términos. Las nuevas plataformas y herramientas, además de replicar los viejos contenidos y las viejas dinámicas de la información que regían antes de la era digital, además de convertirse en otro canal de distribución de los contenidos habituales y de ser un mecanismo para generar tráfico hacia los sitios de los medios o feedback acerca de sus producciones, constituyen nuevos ámbitos de cobertura informativa en los que hay que contar con las audiencias para la definición de la agenda y para la elaboración de la información. Es necesario adaptar los contenidos informativos al lenguaje y a la cultura de cada plataforma. Hay que organizar de nuevo las redacciones y abrir los medios a la audiencia. La participación de las audiencias en la elaboración de contenidos no es una moda transitoria. Ha surgido para quedarse y para restituir la autoridad tradicional de los medios a las audiencias. Hoy, gran parte de los usuarios de Internet contáis con un perfil en alguna red social, Facebook, Twitter, Twenty, y lo que los medios deben tener claro es que éstas ya no solo sirven para intercambiar información social, sino también para utilizarlas para uso profesional, para compartir contenidos y tener un feedback con la audiencia. A los medios les interesa conocer lo que la audiencia está respondiendo ante lo que ellos están publicando. Y ello explicaría, en parte,
que muchos cibermedios españoles se posicionaran durante finales de 2008 y principios del 2009 en torno a una red social, ya fuera propia, como el caso de Scoop en el caso del País, o Utoy en el distinto soytu.es, o externa. Hemos pasado del correo electrónico como uno de los principales recursos interactivos al etiquetado de noticias por los usuarios, las exclusivas ciudadanas y la omnipresencia de los medios sociales, manifestaciones todas ellas de una revolución estructural cuyo alcance es difícil de precedir. Una estructura sumergida cuyo valor ha puesto de manifiesto a actores ajenos al negocio tradicional de la publicación de noticias o con escasa experiencia. Estas nuevas herramientas, cuyo crecimiento en los cibermedios ha aumentado exponencialmente en los últimos años, se postulan como identificativas de los nuevos medios digitales. Han pasado de tener una presencia meramente testimonial a gozar de una cada vez mayor espacio en la mayoría de los medios digitales. Su eficacia y éxito suele venir determinado por su sencillez y carácter intuitivo para agregar hipertexto, vídeo o imagen, entre otros recursos. Es decir, por su facilidad para presentar contenido multimedia y todo ello con el valor añadido de la forma de las relaciones personales. De este modo comienza una secuencia lógica donde todos los contenidos elaborados por las audiencias derivan hacia intentos de socialización. El debate sobre el papel de las emergentes plataformas y herramientas de participación de las audiencias ha llegado a las redacciones de las principales cabeceras de medios, no solo para afrontar un nuevo tipo de fuentes a disposición del periodista o plantear a éste pautas mínimas de conducta, sino también para redimensionar el papel del medio como gestor y mediador de contenidos en la red. Y dicho debate también ha llegado a la universidad. Este proyecto de investigación es un buen ejemplo de ello. La mayoría de los estudios hasta este momento se han centrado en la naturaleza participativa de las audiencias, uno de los 5 campos de interés en materia de investigación ciberperiodística detectados por los profesores Eugenia Mittelstein y Pablo Bukowski, junto con el contexto histórico, el proceso de innovación, el perfil profesional, las alteraciones en las rutinas periodísticas. En este sentido, el proyecto de investigación que hoy aquí presentamos puede considerarse oportuno por el déficit reseñado y porque, más allá de constatar la presencia de contenidos generados por los usuarios, con esta investigación nos adentramos en un camino difícil pero igualmente necesario para comprender cómo será el periodismo del futuro, evaluar la calidad de los contenidos que aportan los usuarios. En cuanto al otro aspecto importante en este proyecto, por la parte que le corresponde también a la Universidad del País Vasco, está la regulación jurídica de los contenidos generados por los usuarios, de lo que luego con posterioridad quizás el profesor Javier Díaz Mozi nos dé más detalle. Los mencionados cambios en la estructura del mercado de la información y en la propia estructura de los medios y grupos de comunicación, así como la tendencia creciente a la convergencia mediática y que ha planteado nuevos problemas de los cuales no es el menor la gestión de la propiedad intelectual de las obras informativas. De la variedad de enfoques del término convergencia, nosotros, en este también proyecto subproyecto de la Universidad del País Vasco, nos referiremos aquí al jurídico y más concretamente a un aspecto que se refiere a una compensación, la gestión de los derechos de autor. Básicamente estos son los 2 pilares de la parte de la Universidad del País Vasco y ahora compete a mis compañeros y compañeras el dar cuenta de las otras estructuras del mismo. Muchas gracias. Buenos días. ¿Sale el bicho este aquí? Bueno, tenemos... Un intruso. Sí, tenemos un intruso por aquí en la pantalla. En cualquier caso, intentaré explicar brevemente, primero poner en contexto la investigación y luego centrar unos minutos en explicar exactamente qué es lo que estamos haciendo por la parte que nos toca al subgrupo que me toca coordinar. Como habéis visto, como estáis viendo estos días, a pesar de... y como si seguís más o menos la literatura científica o académica sobre periodismo digital, cada vez hay más investigación centrada específicamente sobre periodismo ciudadano, periodismo participativo, contenidos generados por el público. Hay diferentes etiquetas para un concepto más o menos similar, no siempre, en mi opinión, es lo mismo, pero en cualquier caso
hay mucha investigación sobre este ámbito. Es una investigación que habitualmente está perseguida o está rodeada de una aureola bastante optimista que a veces contradictoria. Encontramos discursos, seguramente habéis entre ayer y hoy escucharéis discursos diciendo que el periodismo va a ser mejor gracias a la participación. Al mismo tiempo estamos escuchando que el periodismo tradicional desaparece. Entonces, ¿es mejor o desaparece? Encontramos contradicciones de este estilo. La participación del ciudadano ofrece un gran potencial democratizador tanto para el periodismo como para la sociedad en su conjunto. Son karmas que se van repitiendo en muchas de estas investigaciones. De hecho, en el año pasado se publicó un trabajo muy interesante que analizaba los principales trabajos sobre periodismo participativo en el mundo, y las investigadoras observaron cómo en la mayor parte de artículos predominaba un discurso que potenciaba o que subrayaba el potencial democratizador de la participación ciudadana. Pero después de este primer discurso optimista, los mismos investigadores que realizaban como punto de partida qué fantástico va a ser la participación, luego empezaban a detectar algunos matices en tres direcciones, y direcciones pesimistas. Había una decepción con los medios que ofrecen opciones de participación, lo hemos visto, pero sin una voluntad real de modificar el modelo de periodismo existente. Nos interesa atraer la audiencia, pero no queremos modificar el modelo existente tradicionalmente. Decepción porque las motivaciones que hay detrás de los grupos de comunicación para poner en marcha este tipo de iniciativas participativas son fundamentalmente económicas. Y, por otro lado, decepción por la pasividad de los usuarios. Teóricamente pasamos a ser protagonistas, a la práctica no siempre es así. Como hemos visto, lo explicaba anteriormente Koldo y antes en la ponencia anterior, la investigación se ha centrado mucho en analizar qué mecanismos de participación ponen en marcha los medios. Twitter, lectores, comentarios, puedes encuestas, analizar esto. Hay una bibliografía muy extensa que describe esto, qué hacen los medios, cómo afecta al periodista la participación, cuál es el rol del ciudadano como fuente. Sin embargo, si os fijáis, hay muy poca investigación que se centra en qué piensa la audiencia. Es una investigación muy mediocéntrica y poco centrada en la audiencia. Nosotros lo que intentamos es dar la vuelta y intentar investigar qué cree la audiencia. Porque al fin y al cabo, la audiencia, y a veces es un poco ridículo recordarlo, pero no siempre, pero creo que conviene, la audiencia es fundamental para los medios. A veces parece que los medios o los investigadores nos olvidamos de esto, pero sin audiencia no hay medios, ni desde el punto de vista económico, ni desde el punto de vista estrictamente normativo. El periodismo se legitima en coherencia con su función democrática, su defensa de las libertades civiles y cívicas, y el propósito del periodismo, lo que lo define desde el punto de vista normativo, es proporcionar al ciudadano la información necesaria para ser más libre y ser capaz de gobernarse a sí mismo y tomar decisiones lo más informadas posible. Esta relación entre periodista y audiencia es una relación de confianza mutua históricamente. La audiencia confía que los periodistas le van a proporcionar la información que necesitan para satisfacer esas necesidades como ciudadano, y al mismo tiempo el periodista confía en que la información que le está proporcionando realmente es la que el público espera recibir y va a satisfacer esas expectativas que como público tiene y como ciudadano tiene. No voy a discutir si esta confianza mutua se ha roto por alguna de las dos partes.
porque nos ponemos a discutir, nos ponemos en otro tema bastante más complicado. Pero en cualquier caso, creo que es importante recordar el papel central que tiene la audiencia y que muchas veces pasa desde la investigación, desde los propios medios, bastante desapercibida, más allá de un número. Precisamente, yo creo que en general los medios tienen muy poca información de la audiencia. Tienen mucha información numérica. Cuánta gente lee, cuánta gente consulta, cuánta compra un periódico, pero es siempre información cada mes o cada día. En todos los despachos de todas las televisiones tienen los datos de audiencia del día anterior. El EGM, el OJD, periódicamente nos proporciona datos, pero siempre son datos indirectos sobre la audiencia. Tenemos muy poca información directa. Periodistas y ciudadanos realmente hablan poco, de forma directa. La tecnología digital, en principio, ha permitido cambiar este modelo o esta situación, y gracias a la introducción de las métricas y la analítica web en las reacciones de los periódicos digitales. Si tradicionalmente la poca relación que podía existir entre audiencia y medios era a través de las cartas del director, ahora los medios saben exactamente qué es lo que lee la gente, qué es lo que y teóricamente podríamos pensar qué es lo que le interesa a la gente. Hemos pasado de las cartas al director a las listas de noticias más vistas, más comentadas, más votadas, etc. Teóricamente esto es lo que le interesa a la gente. Esto es de hace 3 semanas, pero tengo las de ayer. A esto es lo que interesaba ayer, supuestamente, listas de lo más visto o lo más leído en El País, o el Roldán y sí de Linky, un reportaje, una entrevista. Un tendero apuñala a un niño de 13 años, la titánica reconstrucción de Ferrari, la discoteca MoMA desalojada por quintuplicar su aforo. Esto es teóricamente lo que nos interesa a los ciudadanos. El Mundo, a los lectores del Mundo, parece que Leticia les interesa un poco más. A La Vanguardia, los catalanes, se ve que esto de la paleografía va con ellos. Hallan el animal más viejo del mundo. El hijo del presidente de Inditex, todo un rockero, sin blanca. ¿Qué prendas estilizan la figura? Un avión de pasajeros se estrella en la ciudad rusa de Kazán. Bueno, continuamos. Aquí os interesa esto, Las múltiples almas de Mondragón. Es horrible, sentíamos rabia e impotencia sobre el asesinato de una niña, un apuñalamiento de una niña de 13 años. Belén Esteban, parece que os interesa bastante. Bueno, aquí veis más o menos, esto es, como mínimo, es una aproximación más directa de lo que piensa la audiencia, más allá de un número. La gente lee esto. Claro, esto nos pone a los medios, y antes se ha hablado de pasada en la conferencia anterior, nos pone en lo que yo llamo un equilibrio inestable. Por un lado, la lícita actitud de los medios de intentar ofrecer contenidos que satisfacen las expectativas de los usuarios, este tipo de contenidos, y por otro lado, no caer por parte de los medios en la dictadura de la audiencia, no pasar del interés del público, de interés público al interés del público, de la lógica periodística a la lógica empresarial. El equilibrio es muy inestable. En momentos actuales como de crisis es muy fácil caer hacia la balanza, hacia la lógica de carácter empresarial. Por tanto, este es el contexto en que nos movemos y creo que es importante tener en cuenta. Además, tradicionalmente, si recordáis, antes las distintas herramientas que ponían los periodistas a disposición de los usuarios siempre se reservaban la parte más consustancial de la práctica periodística, que es decidir qué es y qué no es noticia. Podías mandar 2 noticias, pero quien decide si se publica es el periodista. La función de gatekeeper se lo reserva el propio periodista al propio medio. Lo que no tenía en cuenta el periodista o el periodismo es que algunas de las herramientas que facilitó a los usuarios se pueden volver en su contra, porque los usuarios se convierten en segundos gatekeeper. Jane Bessinger llama secondary gatekeeper porque en realidad ofrecen esta misma
función, porque ellos, los usuarios, tenemos la capacidad de decidir qué informaciones, qué noticias vale la pena dar visibilidad más allá de una portada de un medio. A través de un retweet, a través de un me gusta, podemos asumir parte del rol de gatekeeper reservado al periodista. Esto me interesa que la gente lo conozca y tengo la capacidad de llegar a mi comunidad más o menos amplia. Eso cambia el papel del periodista, no sé si para bien o para mal, ya lo veremos, pero en cualquier caso los periodistas se han dado cuenta de esto y cada vez más la participación se está, como os he comentado antes, se está estructurando en forma de comunidades. Antes, esto es el interés del público, interés público, que es lo que nos sucede cuando vemos la lista, el peligro que vivimos en una sociedad democrática, que a la gente le interesa mucho más Kate da a luz un niño que Grecia al borde del abismo, aumento de las agresiones sexuales en Egipto o la afluencia de refugiados sirios. De hecho, que los medios lo tienen en cuenta, lo tenemos en este ejemplo. Mundo Deportivo y la Vanguardia, sabéis que son del mismo grupo y lo que hacen es lo que se llama referencias cruzadas. Yo recomiendo algún contenido de un medio de mi grupo. Fijaros que la Vanguardia, ¿qué recomienda del Mundo Deportivo? JC Combs roza 700 kilómetros por hora y los mayores escándalos deportivos de la historia. Seguramente esta no era la portada del Mundo Deportivo, pero la Vanguardia es lo que destaca porque creen que es lo que va a interesar a la gente que está a la vanguardia para generar tráfico hacia el Mundo Deportivo. Al revés. Estoy seguro que la Vanguardia ese día no titulaba con hallado un pez remo de más de 5 metros de largo, ni que algo terrible pasará en Walking Dead. Pero esto genera sabiendo los intereses del público, voy a generar tráfico y voy a generar, por tanto, también un beneficio económico teórico. Decía que se ha pasado de un modelo muy centrado en la participación per se, generadora de tráfico, a un modelo de creación de comunidades. Tradicionalmente, las comunidades se han construido, todos los medios españoles tenían algún apartado de participación que te podías registrar, podías mandar información, tenían vascos en el mundo, extremeños en el mundo, catalanes en el mundo, seguramente os suena, para crear comunidad. Pero era comunidad de carácter vertical. Yo me relaciono con el medio, los usuarios se relacionan con el medio y al revés. Si os fijáis, y un buen ejemplo es la reciente remodelación del Mundo, que no es nuevo, que no es un modelo pionero, pero sí que es muy reciente, la construcción de comunidades está pasando de un modelo vertical, como estábamos viendo, a un modelo horizontal, de relación del medio y entre usuarios. Luego recupero. Estos son los modelos tradicionales, más verticales. Este es el del periódico. Yo puedo relacionarme, pero esto está muy vinculado. Yo no puedo relacionarme con otros usuarios. Yo no puedo debatir con otros usuarios. Puedo interactuar con el medio. Por ejemplo, en el caso del Mundo, ha creado una comunidad, no sé si alguien ha entrado, se ha registrado y lo habéis visto, crea una comunidad que en realidad es una red social, pero con la finalidad de generar información, vehicular información e intercambiar información y en un mundo ideal, debatir alrededor de los temas que la gente lee. En el periódico dicen que participan activamente en el día a día de la elaboración de un periódico. En la Comunidad del Mundo no solo es posible comentar las noticias, estamos acostumbrados, recomendar contenidos, sino también seguir a otros usuarios, como una red social, relacionarse con otros a través de mensajes privados. Esta es, por ejemplo, una diferencia importante con otras redes sociales de tipo informativo. Tú puedes relacionarte con otros usuarios directamente, no a través de un medio. Y, además, la actividad de la comunidad
se traduce en un karma. Cada usuario tiene un karma que clasifica a los usuarios registrados en función de la calidad de sus aportaciones y de la cantidad. Claro, si estamos en una red social que valoramos la calidad de las aportaciones, igual conseguiremos mejor participación. Este es el objetivo, en principio, del caso del Mundo. El Huffington Post tenía una cosa similar. Scoop del País se quedó a medio camino, pero la filosofía era la misma. Pero yo creo que es interesante ver este nuevo contexto en el que el usuario nos interesa no únicamente para generar tráfico, sino también para generar debate, que realmente el medio pueda ser esa esfera pública, esa esfera de debate ideal que queríamos destacar. Bueno, estos son capturas de la comunidad del Mundo, y esto igual nos permite, y vuelvo un momento para atrás para ir acabando, que si os fijáis, cada vez hay más diferencia entre lo más visto y lo más comentado. Lo más visto lo hemos visto antes, pero en cambio, en el caso de La Vanguardia, lo más comentado es un tema político. El PSC apoya la tesis de Navarro sobre la consulta con el 80... Bueno, es tema de, lo sabéis, del tema de la consulta por la independencia en Cataluña. Rajoy considera que el Gobierno ha logrado poner en orden en el Ecuador de la legislatura, un tema político. Mas-Colell acusa a Rajoy de ser el primero en jugar con la soberanía nacional. Mas-Colell es el consejero de Economía de la Generalitat. Junqueras, otro tema político. Es decir, a la gente está dispuesta a ver la Belén Esteban de turno, a leer, que le entretiene, pero igual a la hora de debatir cada vez vemos que debaten más sobre temas políticos, temas de más entidad. No entro a discutir la calidad de esta participación, que es otro problema, pero en comunidades horizontales como Scoop, como la del Mundo, como Huffington Post y otras que hay, igual es posible mejorar esa calidad de la participación que ahora es bastante inexistente. Entonces, en este contexto, nuestro grupo de investigación, nuestro subgrupo de investigación, ¿qué es lo que intentamos saber? No es saber qué hace un medio, esto es el contexto, sino saber qué piensa la audiencia. Preguntar a la audiencia y directamente. Conocer la opinión de los ciudadanos sobre la función democrática que ha otorgado los medios de comunicación y su papel en la sociedad, en el que potencialmente cualquier ciudadano puede convertirse en emisor de información, y comprender las motivaciones que impulsan a los ciudadanos a participar activamente a través de mecanismos de participación de los cibermedios que los cibermedios ponen a su disposición. Queremos saber qué piensa la gente, no qué piensan los periodistas, y hay otra gente que lo hace. No queremos saber qué producen la gente, y hay otra gente que lo hace. Queremos preguntar a la gente por qué participa, qué espera de su participación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Una primera fase, podéis participar si queréis. Ahora yo hago pongo lógica empresarial. Sabéis que está en marcha una herramienta histórica, lleva 16 años, que es Navegantes en la Red, que realiza la AIMC. Pues con un acuerdo con la AIMC hemos incorporado preguntas sobre participación, que antes no estaban. Entonces, hay preguntas específicas sobre participación, sobre motivación en la participación a la audiencia, que vamos a poder gestionar nosotros, y de aquí esperamos obtener algún resultado. Esto está ahora activo, podéis participar si queréis, creo que es hasta el 8 del próximo mes, pero además tenemos en marcha un panel que empezó ayer con 1.100 personas, entrevistas cara a cara a 1.100 personas, con un cuestionario de 67 preguntas sobre participación, su motivación, qué esperan de los medios como en su rol democrático, lo que se estaba comentando antes. Empezamos ayer, está previsto que se realice entre noviembre y diciembre, y tendremos resultados en marzo del próximo año. Y para el segundo, esto es como, digamos que es como un zoom, hemos empezado para una visión más amplia, vamos estrechando, y a partir del segundo semestre del año 14
lo que haremos es encuestas online en cibermedios, únicamente a gente muy participativa, y focus group con los heavy users, con esos teóricos usuarios del mundo que tienen un karma muy elevado porque participan con cantidad y con calidad. Estos son los objetivos de nuestra investigación y intentamos responder esta pregunta. ¿Estamos hablando de ciudadanos implicados a la hora de participar o son sencillamente consumidores más o menos motivados? La novedad, creo, es que preguntamos a la gente. No preguntamos a los periodistas qué piensan ellos de qué piensa la gente. Hasta aquí mi explicación y mi rollo. Sí. O lo haces tú si quieres, así. ¿Por qué no lo haces tú y así ya no se lo doy? Aquí le tienes. ¿Qué? ¿Me he alargado mucho? No sé. Bueno, ¿me pasas el vaso? Buenos días. Me gustaría iniciar mi intervención agradeciendo a la UPV la invitación a participar en estas jornadas y muy especialmente felicitar al profesor Koldo Meso, que como todos sabemos es el padre de estas jornadas, y sobre todo quería felicitarle porque yo fui la privilegiada que participó en esa primera edición. Digo la privilegiada porque fui la única mujer que acudió a ese primer encuentro de estudiosos de ciberperiodismo y web 2.0 aquí en Bilbao hace ahora 5 años. Por lo tanto, me alegra ver la evolución que ha existido, que ya se ha conseguido bastante paridad en la participación, y felicitarlo también porque su hijo académico creo que ha cumplido la mayoría de edad con solo 5 años, ¿no? Dada la calidad de las intervenciones que he estado viendo en estas 48 horas. Bien, yo os voy a presentar mi subproyecto. Como veis ahí, estrategias de innovación en la empresa informativa y nuevas figuras profesionales, en el que participan también no solamente profesores de la Universidad de Málaga, sino también profesores de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Covilhã, en Portugal. Nuestro objetivo es aproximarnos a la audiencia desde la perspectiva del emisor profesional, para analizar cómo se están mejorando los procesos, los productos o los servicios en los medios en una etapa de constante adaptación, donde la transformación del modelo de negocio es un requisito indispensable para sobrevivir. Y también entender un poco cuáles son los nuevos perfiles de comunicadores que operan fundamentalmente en este nuevo ecosistema digital, bien por cuenta propia o bien en el seno de las propias empresas. En definitiva, creo que son cuestiones ambiciosas, útiles, pero que cuentan sobre todo con 3 hándicaps, ¿no? El primero es que las empresas de comunicación son muy reacias a la autocrítica. En segundo lugar, que también son muy reacias a abrir sus redacciones para analizar qué hacen, y finalmente tampoco les gusta nada adelantar sus estrategias futuras, precisamente porque con ello están dando pistas a la competencia, ¿no? Por lo tanto, como digo, un proyecto ambicioso, útil, pero del que creo que va a ser necesario porque hay poco hecho en el enfoque que vamos a abordar nosotros. Y como punto de partida, por no presentaros demasiados datos, voy a destacar exclusivamente uno. Seguro que todo os suena el EGM. Los últimos datos del EGM son similares a los que estamos viendo desde hace 3 años. El 50,8% de la audiencia española consume
información de actualidad en Internet, pero desde hace 3 años para acá, desde el 2011, un 60,2% es usuaria, además, de las redes sociales. Por primera vez, el segundo mayor uso que se le da a Internet después de la consulta del correo electrónico no es el consumo de noticias, sino que es el uso de las redes sociales. De hecho, España tiene la peculiaridad de que es uno de los países del mundo donde más niveles de penetración existe en el uso de redes sociales. Ahí tenéis un pantallazo solamente del caso de Twitter. Estamos en el ranking mundial dentro de los 5 mayores usuarios. ¿Vale? Por lo tanto, el protagonismo que ha adquirido las audiencias en entornos comunicativos alternativos al tradicional ha obligado a que los medios convencionales se integren en estos escenarios y modifiquen sus relaciones con las audiencias. Y aquí os traigo una gráfica, no sé si la veis muy bien al final, donde vemos esas estrategias a nivel de medios de comunicación. He hecho una selección de los principales, donde veis, por ejemplo, cuentas en Twitter. Pues de momento no podemos competir con las redacciones del Wall Street Journal o el New York Times, donde sus periodistas tienen más de 600 cuentas en Twitter. En España, quienes más ofrecen son El País y El Mundo, que están en torno a 250 cuentas en estos espacios. Pero si nos vamos a la segunda parte de la tabla y analizamos cuál es el uso que se le está dando a la cuenta oficial principal del medio, vamos a ver que el medio que tiene ahora mismo el mayor número de seguidores es la CNN, donde superan más de los 10 millones de seguidores en Twitter, y en general hay pocos medios que superan de momento el 1 millón de seguidores. Pero España tiene algunos medios dentro de este apartado, como es el caso del diario El País, con más de 3 millones de seguidores, el diario El Mundo o el diario Marca. Y me gustaría destacar, para terminar con esta tabla, un último dato, y es que si bien no podíamos competir en número de seguidores con la oferta norteamericana, a nivel de producción de tweets en España, desde los medios de comunicación somos muy activos. Y de hecho, El País es ahora mismo el medio de comunicación que en todo el mundo produce un mayor número de tweets, superando al New York Times. Eso sí, los más eficaces son la CNN, donde solamente han producido 35.000 tweets y tienen 10 millones de seguidores, ¿no? Con lo cual también habría que analizar esa calidad de esos tweets y qué conseguimos a través de ellos. En este entorno desde las empresas se está apostando por un periodismo más abierto, más social, fruto de este intenso uso de las herramientas 2.0, con estructuras más flexibles y responsabilidades más distribuidas, lo que sin duda ha provocado el renacimiento de la profesión. De hecho, tras la reconversión tecnológica de las redacciones a finales del siglo XX, probablemente la figura del periodista no haya sufrido una reconversión de la magnitud por la que está atravesando en la actualidad, ¿no? Probablemente sea también la más traumática, porque ha perdido las funciones básicas que tenía en exclusividad. Es decir, ya no solamente se dedica a elaborar contenidos, no solo se dedica a publicar en un medio, ni tampoco a la selección de la agenda setting. Esto era lo que hacíamos hace apenas 5 años. De hecho, me gusta iniciar a veces el curso académico con esta transparencia donde los alumnos se asustan un poco. ¿Qué era antes hacer periodismo? Prácticamente la rutina eran 3 breves puntos o fases, y ahora, sin embargo, casi podríamos decir que tiene un carácter, esa rutina, de infinito, ¿no?
En esta nueva etapa, el periodista no solo se responsabiliza de la producción de los contenidos, sino que también se tiene que encargar de la distribución, promocionando contenidos del medio y también del cliente, estableciendo sinergias con los públicos con la aspiración de fidelizarlos. Por lo tanto, la proximidad, la transparencia y la profesionalización de la interacción son claves en el ejercicio de este nuevo periodismo de naturaleza impredecible y líquida, que ha provocado la aparición de lo que algunos denominan el periodista imposible, probablemente la causa de la seriedad de los rostros en las redacciones que apuntaba ayer el profesor Deus. Durante los últimos meses nos hemos dedicado a analizar en torno a 4.000 artículos publicados en revistas de impacto nacionales y también extranjeras en los últimos 7 años y hemos detectado que solamente el 5% de los contenidos están vinculados más o menos con nuestro proyecto. Fundamentalmente, los estudios hasta la fecha han abordado cómo se aplican las herramientas 2.0 en los cibermedios, cuáles son las competencias que los periodistas han desarrollado en las redes sociales y en otros espacios sociales como el blog, cómo se está utilizando el contenido generado por la audiencia, qué políticas editoriales se han elaborado al respecto e incluso la desconexión que existe entre los intereses informativos de las audiencias y los emisores profesionales. En el último libro de Bukowski, aparecido bastante recientemente, y justo relacionado con esta cuestión, me gustaría adelantar también otro resultado de nuestra investigación, y es que los nuevos rediseños de los cibermedios tienden a ocultar la participación de la audiencia, precisamente esa elección que hacen de las noticias, los nuevos rediseños de El País, el New York Times, Le Monde y ahora también El Mundo, se desvanecen, bajan a las zonas más inferiores de nuestra homepage para ocultar, como digo, esa desconexión ya por todos conocida, ¿no? Sin embargo, aunque existen numerosos estudios sobre la presencia de los medios y de los periodistas en las redes sociales, apenas se ha estudiado, por ejemplo, quién y cómo se gestionan estos espacios sociales. A esto se añade un déficit de investigaciones empíricas sobre nuevos perfiles profesionales. La monitorización de contenidos en la web 2.0 para la toma de decisiones en las empresas informativas es también otra laguna detectada, al igual que la influencia digital o la reputación que tienen los periodistas, así como analizar las estrategias de comunicación interpersonal que están empleando los propios reporteros o un análisis de las técnicas de verificación empleadas para salvaguardar la calidad del medio, por no hablar de las iniciativas emprendedoras que estamos teniendo en este país y que a nivel de investigación no están teniendo todavía la suficiente visibilidad. Apenas han sido abordadas las nuevas cuestiones éticas o las preocupaciones legales derivadas de la participación de periodistas en medios sociales. Y sobre todo, no hay estudios prospectivos. Prácticamente nos dedicamos a describir tendencias. ¿Vale? En este escenario hay muchas incertidumbres, hay muchas dudas a despejar. Prácticamente cada una de las que os he puesto en esta pantalla podría representar una mesa de debate. Y yo, por no prolongar mucho más mi intervención, me gustaría destacar la última. ¿Están capacitados los nuevos graduados de periodismo para gestionar comunidades? Porque creo que os afecta directamente. Este año, más allá de la revisión teórica y metodológica del fenómeno, hemos realizado un par de estudios empíricos que pueden ayudarnos a trazar precisamente tendencias futuras. Uno de ellos está relacionado con el conocimiento del crowdfunding y el espíritu emprendedor entre los periodistas, del que estos días estamos analizando precisamente los resultados, y el otro
con la formación que las próximas generaciones de periodistas están recibiendo en materia de participación. Y aquí tenéis el resultado, después de analizar todos los grados de periodismo que existen actualmente en nuestro país, tanto en universidades públicas como en privadas, y el resultado es demoledor. Teniendo en cuenta que estamos hablando de grados nuevos, solo la mitad de los grados de periodismo en España ofrecen en su plan de estudios alguna asignatura relacionada directamente con el ejercicio del periodismo en las redes sociales. Si intentáis buscaros, si no os veis, os puedo dar la buena noticia de que la Universidad del País Vasco está dentro de la lista de estas 22 universidades que sí ofrecen contenidos directamente relacionados con esta cuestión. Son muchas más aquellas que lo abordan como tema integrado dentro de otras asignaturas, pero no tiene identidad propia dentro de los planes de estudio, como digo, la mitad de las universidades españolas. La segunda parte de la investigación ha consistido en realizar entrevistas en profundidad con los responsables de dichas materias, y yo me quedaría con dos respuestas unánimes por parte de estos profesores. Primero, es que los estudiantes de periodismo hacen un uso ingenuo y superficial de las redes sociales, y a veces afrontan este tipo de asignaturas creyendo que son un mero trámite, porque creen que son expertos de estos entornos simplemente por tener 500 seguidores en Twitter o 500 amigos en Facebook, ¿vale? Por lo tanto, existe un gran trabajo que hay que hacer desde las aulas para aprender al uso profesional de estas herramientas. Y el segundo resultado es que, a pesar de que prácticamente todos los alumnos están activos en las redes sociales y están enganchados a las pantallas, el 90% desea trabajar en un medio tradicional y observa estas nuevas salidas, community managers, content curators, creadores de blogs, como espacios de segunda categoría del periodismo. Lo dejo ahí solo para que reflexionéis. No he terminado. Digo, dejo ahí los datos para que reflexionéis. Ya me queda poco, lo prometo. Otras universidades, las que menos, han creado incluso asignaturas específicas sobre el estudio de las audiencias, algo que en las antiguas licenciaturas pues creo que estaba prácticamente ausente en todas ellas. Y en definitiva, estamos en un escenario marcado por la crisis, donde existe una acentuada dependencia de la audiencia. Resulta clave en este escenario conocer cuál es el grado de escucha del medio hacia sus usuarios, observar cómo analizan sus audiencias cualitativamente, no solamente cuantitativamente, cómo influyen las audiencias activas en los contenidos periodísticos, cómo afecta esta participación a la calidad del producto informativo, y saber si realmente se ha ganado en transparencia y confianza, sobre todo aquellos periodistas más activos en las redes sociales. En definitiva, la situación y las posibilidades de investigación descritas demuestran que el periodismo no se ha relajado en la era del 2.0, sino más bien al contrario. La profesión y su gestión se han tornado más complejas, y en ambas resulta clave la polivalencia social. Muchas gracias. Se ha escapado. ¿Qué tipo de
Es que te has pasado de tiempo y el ordenador ha saltado. Estaba puesto para 15 minutos. Bueno, os presento el cuarto pie, la cuarta pierna, brazo, rama de este proyecto, que es el que llevamos desde la facultad, desde la Universidad de Pompeu Fabra, y nuestro subproyecto se titula, o tiene se inscribe dentro de este espacio que hemos titulado Interactividad e integración en la web, buscabilidad de la información periodística. He querido presentar el equipo no para contar la alineación, ni quién juega de portero, ni quién es defensa, nada de eso, simplemente para mostrar que somos un equipo de profesores de 6 universidades distintas, aunque la Pompeu Fabra y Lluís Codina coordinen el proyecto, y eso nos genera unos tempos, unos ritmos y unas pautas de trabajo muy interesantes, por lo que tienen de transversalidad, por lo que tienen de complementariedad, también bastante dificultosas en muchos momentos de gestación por diversidad, realmente por amplitud de miradas y amplitud de especialidades. ¿Sí? Es proyecto 4 años, estamos a final de primer año. Por tanto, lo que os voy a presentar es un poco el planteamiento general que prevemos realizar durante este tiempo y después un pequeño ejemplo de estudio de caso de cómo nos estamos imaginando que se puede concretar nuestra investigación. Nos interesan temas muy centrados en Web 2.2, web semántica, web 3, temas sobre todo de movilidad, de los nuevos espacios de consulta, de consumo, de uso de comunicación, temas de visibilidad. Nos interesan temas metodológicos, cómo observamos esos medios, qué herramientas utilizamos, cómo esas herramientas les intentamos dar consistencia más allá de cada estudio concreto, cómo intentamos posicionar herramientas metodológicas más allá de la concreción del análisis de un determinado caso o de un determinado objetivo puntual. ¿Sí? Por tanto, como objetivos, intentamos identificar pautas y tendencias de esa llamada web de datos, web semántica, web 3D, a nivel por ejemplo, de estrategias responsive design, en comparación a estrategias de aplicaciones específicas para cada dispositivo, ¿no? Por ejemplo, cómo se están moviendo las empresas. Presentar modelos de análisis heurístico y predictivo que por tanto se puedan publicar y se puedan llevar a otros campos y otras investigaciones. Y nos interesan pues un poco más o menos estos temas, ¿sí? Fase actual, estados de la cuestión, vaciados, análisis, qué hay, qué se está haciendo, documentación, primeras hipótesis metodológicas, creación de herramientas y testeo de herramientas y pruebas de caso con esas herramientas. A partir de enero tenemos intención de iniciar una segunda fase de análisis experto, de puesta en crisis de esos modelos analíticos, de esos primeros resultados por especialistas que nos permitan fortalecer todo ese trabajo. Y en fase tercera, el tercer año, tenemos intención de desarrollar modelos conceptuales y nos interesaría recuperar una de las líneas que habíamos desarrollado durante años en la Pompeu Fabra, que era el desarrollo de prototipos. Intentar que todo ese trabajo analítico sobre formas, estrategias comunicativas, plasmarlo en prototipos para su explotación, si se procede o no después por el mundo profesional o etcétera, ¿no? O para la experimentación de modelos analíticos. Estados de la cuestión. Próximamente se intentará editar una monografía con la UOC.
estamos en línea también de publicación de informes en dominio público en web, en abierto, y hay la intención de al final de año que haya unos 6-8 ítems más o menos como resultados de esta primera fase, y que insisto, es una fase en la que se asientan dos modelos de análisis sobre interactividad. Un modelo de análisis integral, que lo hemos llamado modelo de análisis integral, de sitios web, donde se intenta valorar todos los aspectos alrededor de la interactividad que tradicionalmente se han evaluado. Y un segundo modelo de análisis de interactividad basado en modelos más de decoupage, de retórica de discurso, que habíamos desarrollado anteriormente para analizar interactivos discursivos, que estamos testando sobre productos comunicativos. Entonces, mi intención ahora es mostraros un ejemplo de cómo estamos aplicando, cómo estamos armando esos modelos, cómo usamos estudios de caso para constatar la solvencia o no de esos modelos. Por ejemplo, hemos estado trabajando en un análisis comparativo de las aplicaciones para web móvil de las principales agencias de noticias, y que nos sirven justamente para intentar constatar la utilidad de nuestra herramienta y para intentar ver si esas estrategias de decoupage, de construcción del proceso de creación de un producto, nos dan resultados en esos campos. ¿Por qué agencias de noticias? ¿Por qué el estudio en ese aspecto del universo periodístico? ¿Por qué en ese escenario? Porque son escenarios en los que podemos detectar que están viviendo un momento de transformación importante, porque son escenarios en los que existe consenso tanto de teóricos como de los propios agentes de necesidad de cambio, porque los actores principales están bien definidos y, por tanto, podemos intentar en la prospección teórica ver qué propuestas tienen los actores, analizar después sus productos finales, cómo son sus apps, qué proponen, qué hacen, y intentar ver qué decisiones se han tomado en ese proceso. ¿Sí? Buscamos testar la herramienta, seleccionamos escenarios significativos. Nos pareció en el campo de las agencias un espacio para analizar. Nos interesa porque los agentes dicen sí, queremos pasar de un modelo business to business a un modelo business to consumer, y por tanto eso es estrategia reconocido por Reuters, por Associated Press o por Agence France Presse. Por tanto, eso estará en su producto. Y lo que hacemos es centrarnos básicamente en las aplicaciones para móviles. Es el campo donde creemos que ahora hay una emergencia más interesante de resultados. ¿Vale? Voy pasando porque veo que me alargo. ¿Hay una situación de crisis reconocida? Sí. Muro, por ejemplo, 2006. Los gabinetes de prensa, las corporaciones, Internet, los canales multimedia están achicando espacios, están reduciendo los espacios tradicionales de las agencias completamente asentadas como grandes proveedores de contenido. ¿Qué significa están achicando espacios? Significa que las agencias aún ahora no son rentables, aún ahora no generan el suficiente volumen económico como para subsistir sin gran contratación pública. A pesar de ello, según Muro, Johnson Folder, Dapes, etc., la mayoría de información que encontramos en la red proviene de las agencias. Por presencia reconocida, la menor; por presencia indirecta, es decir, no citada; por recycled news, es decir, cortar, pintar y colorear; o por lo que Dapes denomina journalism. No tengo tiempo, miro lo que pillo, recojo, pinto y aquí te lo pongo. ¿Vale? Es una de las conclusiones colaterales que nos hemos encontrado, la aparente democratización de Internet como fuente de información simultánea, distinta y de distintos enfoques. Habría que estudiarla porque posiblemente es menos real de lo que es. Si
la mayoría de información procede de 4 grandes agencias, más CNN, más Al Jazeera, más 3 o 4 grandes medios, y se recicla constantemente, la supuesta democratización y pluralidad de la red habría que estudiarla, y bueno, es igual, es un tema que nos ha salido y que por ahí algún día nos pondremos. ¿Vale? Realizamos 2 fichas de análisis, una más identificativa, catalogación, otra más sobre las aplicaciones, y si acaso voy a resultados porque vamos ya fatal. Constatamos todas las agencias que hace unos años no solo no estaban en la red, sino que estaban pleiteando para evitar que la red utilizara sus noticias, están en la web, obviamente. Instruyen a sus periodistas para que sean activos en la web y por tanto han asumido que ese espacio es un espacio en el que hay que estar. De esas 4 agencias principales más F, Reuters y Associated Press son las que están teniendo una mayor implicación en ese proceso de potenciar el business to consumer, en buscar el consumidor final. Hay un caso curioso que es la UPI, que es la única que está apostando por el responsible design en vez de las aplicaciones. Habrá que analizar o seguir qué consiguen unas y otras y resultados. ¿Qué supone diversificar? Esto es la selección de las aplicaciones que Reuters tiene en estos momentos para usuarios de iPad. Solo de Reuters Información. Thomson Reuters tiene 2 páginas más. Quizá no tenga el mayor número de tweets, quizá no tenga el mayor número de usuarios, pero a lo mejor tengo 880 especialidades de usuarios distintos buenos. Y para cada uno de ellos una herramienta que llegue a pagar o que llegue a suscribir o que le llegue a funcionar. Esta sería un poco claramente, creo en estos momentos, la estrategia de Reuters. En general, todos los medios cuando crean aplicaciones, todas las agencias cuando crean aplicaciones buscan imitar, buscan posicionarse casi de forma para crear un paralelismo con los medios tradicionales. Estar leyendo información en France Press tiene la misma apariencia que estar leyendo información en un medio convencional. Si se posicionan como media de consulta y con su estabilidad. ¿Vale? Interactividad muy poca con el usuario, personalizar las herramientas y solamente Associated Press incorpora una herramienta para mandar información. ¿Has encontrado usted algo interesante? Haga una foto, ponga un texto y nos lo manda. Validaremos y publicaremos. Son los únicos que están dando un rol activo al usuario. Innovación, France Press. Hay públicos más pequeños, pero quizá dispuestos a pagar. Bueno, aprovechemos mundo editorial. Cubrimos brutalmente unos Juegos Olímpicos, creemos productos de ese universo y los vendemos en red. ¿Vale? Eficacia, magnífica Associated Press. Una herramienta tan simple como esta, seleccionar un fichero, bajarlo y oír el resumen de 1 minuto de la información del día para institutos y escuelas donde se aprende lengua inglesa. Al lado se ve muy pequeñito el ranking de Alexa del aumento de usuarios escolares es brutal. ¿Qué hago? Tengo contenido, busco un nicho de usuarios y para ellos les creo una aplicación simple, muy robusta y de Android en este caso, sin costes y código abierto y que tenga mucha utilidad. ¿Sí? Y finalmente, a nivel de interfaz y de discurso, quizá lo más interesante de momento que hemos encontrado es esta propuesta de Reuters de organizar todos sus trabajos de sus reporteros en fotografía, quizá una de sus ramas más importantes de periodismo fotográfico, a través de interfaz Mapamundi, aprovechando estrategias de descubrimiento, estrategias de implicación de usuario con un alto nivel de diseño. No me alargo más, estamos en fase provisional, entendemos que el próximo año y los que viene podremos presentar algunos resultados ya un poquito más elaborados y más robustos. Nada, lo dejo aquí, gracias a todos. Ainara también.
A los organizadores no les interesa mucho lo que hemos dicho, se han ido todos. Coldo el primero. En cualquier caso, supongo que si estuviese aquí diría, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay micros? Sí, tiene ella. No, allí. Ah, pues... No, este es muy moderno. Buenos días, o buenas tardes. Yo soy el profesor brasileño Gerson Luis Martins, de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul, y con un estudio de una investigación de postdoc en la Autónoma de Barcelona. Y la Autónoma de Barcelona faço parte del equipo del ICOM, de profesor Ángel Rodríguez Bravo, y me gusta mucho la presentación de Pere y de Bella, porque hay desarrollado un estudio, una investigación sobre la audiencia de los cibermedios, con un protocolo de calidad que hay desenvolvido en la ICOM. Y parte inicial de este trabajo está publicado en las actas del Congreso de Huesca de 2012, creo. Y hay una parte que pienso que está junto con las investigaciones, con sus preocupaciones, pero que es una otra metodología de trabajo y se utiliza datos más exactos para definir la calidad de los contenidos a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, también de la del documento de la Constitución de Brasil y de España, donde elencamos, enumeramos algunos puntos que definen la calidad de todo. Y mi trabajo está centrado en cibermedios y especialmente El País y La Vanguardia y G1 y Folha de São Paulo en Brasil. Y bueno, no es una pregunta, sí una contribución. Y también con las escuelas de periodismo en Brasil, la realidad es la materia cosa, que la misma cosa, que pocas escuelas hay asignaturas de ciberperiodismo. La mi escuela sí, y es muy temprano. Y ahora en el programa de posgrado de la mi universidad desarrollamos también una pesquisa, pero que Brasil no es tamaño de España, entonces el nivel, el tamaño de trabajo es... Entonces por región, en la región centro-oeste de Brasil, para estudios sobre las asignaturas de ciberperiodismo en las escuelas de periodismo. Creo esto. Gracias. Solo una matización. En el estudio llevado a cabo, sí puedo confirmar que en todos los grados ahora mismo se están dando asignaturas de ciberperiodismo. Lo que no se está dando en todos es asignaturas de periodismo participativo, que es un apartado específico que puede afectar no solamente al ciberperiodismo, sino a los medios de comunicación convencionales también, ya que todos han desarrollado mecanismos de participación, ¿no? Entonces, simplemente para que quede claro que el ciberperiodismo sí se estudia en todas las universidades, pero no la profesionalización de esa participación.
solo para comentar o matizar, yo creo que el escenario ideal sería no tener asignatura de ciberperiodismo o de periodismo participativo, porque eso sería un indicativo de que se ha incorporado dentro del ADN de cualquier asignatura de periodismo. ¿Por qué tenemos que separarlo? En una asignatura sobre redacción periodística debe incluirse todo, para prensa escrita o para prensa online, o tener en cuenta en un seminario de periodismo la participación como un elemento más. El problema es cuando lo que estamos haciendo es segregarlo con una cosa especial, dejarlo aparte. En un momento, en un escenario ideal sería que todo estuviese integrado. De momento es evidente que no pasa. Si me permites, ya empezamos el debate, porque esta cuestión ciertamente ha salido en el estudio y existe también unanimidad por parte de todos los profesores de que ese es el escenario ideal, pero también la mayoría son conscientes de que probablemente el 90% de los docentes en España, probablemente en el resto de países también, ya que los medios no hacen autocrítica, nosotros sí la vamos a hacer, somos inmigrantes digitales, no nativos digitales, con lo cual es bastante complejo pensar que todo el equipo docente de un departamento, de cualquier facultad de España, sea activa en estos nuevos entornos y tenga un conocimiento profesional de esas herramientas como para integrarlo dentro de sus planes de estudio, ¿no? O dentro de los contenidos de sus asignaturas. Por eso ahora mismo estamos quizá en una fase de transición, de buenas intenciones. En un futuro, ojalá se materialice esa realidad, pero sí que uno de los problemas que están existiendo ahora mismo es, por ejemplo, que hay muchos solapamientos en este tipo de cuestiones, porque si bien no hay grandes expertos, pues porque no ha dado tiempo a ello, y a todos nos ha podido pillar un poco por sorpresa este cambio del sistema de comunicación, sí es cierto que es una forma de conectar con el alumno, de aproximarte al alumno, y entonces eso del coleguear un poco con el estudiante está bien, y muchos profesores intentan introducir algo sobre redes sociales en su asignatura, y al final lo que consiguen es minar la asignatura que realmente existe en el plan de estudios sobre esta temática, ¿no? Otra crítica derivada del estudio. Gracias. Bien. Agradezco la diplomacia de Bella, porque yo le iba a decir de manera mucho más salvaje, pero bueno. Simplemente digo, por ajustarnos, ya nos hemos sobrepasado en el tiempo. Agradecer la presencia en esta mesa redonda tanto de Bella Palomo como de Pere Freixa y Pere Masip. Y antes de dar paso a la última de las ponencias de esta mañana, simplemente comunicar, digo porque ya ha sido el run, hubiese sido trending topic, yo creo, en esta sala. La entrega de los certificados se hará en los próximos días, ¿vale? Ya personalmente me encargaré de enviaros un correo o de ponerme en contacto con vuestros profesores, profesoras, en el caso de los alumnos, y en el caso de los comunicantes, ponentes, una dirección de correo postal a la cual enviaros todos esos certificados, ¿vale? Sin más, nuevamente agradecer a los 3 miembros que me acompañan en esta mesa y dar paso a la cuarta de las ponencias. Eskerrik asko.